Muy buenos días, mi nombre es Erika Jiménez, yo trabajo para el área de desarrollo socioeducativo en el IMAS, en lo que ustedes llaman el programa de formación humana. En esta sesión es un curso de nivelación digital que hace el IMAS junto con la Universidad de Costa Rica y ustedes que están llevando la formación humana con el INAMU, eh, estamos apoyando en este proceso con el curso de nivelación digital. El tema de hoy es de derecho laboral. Entonces es muy importante porque veníamos con una serie de charlas de currículum vitae, entrevista laboral y ahora entramos a este tercer tema de derecho laboral. Entonces, agradecerles su presencia, agradecerles que hayan sacado este espacio para capacitarse y voy a darle el paso a los compañeros que van a estar a cargo de la charla y que disfruten y puedan hacer sus consultas sobre este importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días tengan todos los participantes. Efectivamente, como señaló Erika, vamos nosotros a hablar alrededor de hora y 20 minutos respecto a derechos laborales básicos, los conceptos básicos para que comprendamos un poco sobre estos temas, a pesar de que los escuchamos muy a menudo. Pues el día de hoy, la intención mía como mi compañera Girali, que somos ambos estudiantes de licenciatura de la carrera de Derecho de la UCR, pues buscamos ayudarles a comprender un poco mejor estos temas. Entonces, Girali, si tienes la presentación por ahí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Girali y como dijo el compañero, le vamos a tocar este tema de derechos laborales. Ahí pueden ver la presentación. Yus. Sí. Correcto. Ok, entonces el tema de hoy, aquí está exactamente en la pantalla, conceptos y derechos laborales básicos, con énfasis en derechos laborales de las mujeres. En la parte baja la filmina, el Justin, nombre del TCU, cual nosotros estamos haciendo estas horas. se le está pegando ¿Sí? un poquito el audio. Si gusta, apague la cámara para ver si se agiliza un poquito para poder escucharlo mejor. Gracias. Ok, ¿me escucho mejor ahora? Sí, sí se escucha más fluido. Ok. Bueno, como les estaba diciendo, el tema de la charla de hoy es conceptos y derechos laborales básicos con énfasis en derechos laborales de las mujeres. El nombre del TCU está en la parte de abajo de la filmina, que es promoción de la economía solidaria y el cooperativismo en la región de Occidente. Nosotros, como les dije, vamos a hablar alrededor de hora y 20 y vamos a dejar un espacio de 10 minutos para preguntas. Respecto ya a entrar en el tema, pues antes de entrar a hablar de derechos laborales, primero tenemos que hablar qué es una relación laboral o cómo se podría describir esta. Entonces, una relación laboral, que es una relación que existe entre dos personas, una de ellas se llama patrono y el otro trabajador. La primera persona, que es el patrono, perdón, el trabajador le brinda un servicio a la segunda persona, que es el patrono. Pero no se trata de simplemente brindar un servicio a otra persona, sino que esta relación tiene que tener como mínimo 3 características. Estas 3 características son las siguientes. Una, que es esa relación es personal, es decir, yo si fui contratado para ir a, eh, por ejemplo, ir a eh, revisar el tendido eléctrico para el ICE, yo soy el que tiene que ir como persona, por ejemplo, como Justin Matamoros, para ir a realizar ese servicio. No puede ir mi compañera Girali porque fui yo el contratado para realizar dicho servicio. El segundo aspecto importante es el salario. Esto no se trata de un pago normal que se realiza a cualquier persona por realizar cualquier trabajo, sino que es un pago que se hace de manera periódica, es decir, se hace de manera mensual, se hace de manera quincenal. Entonces no se trata de un único pago,
como sería, por ejemplo, qué sé yo, un contrato que se hace con una persona que viene a revisar el tendido eléctrico de la casa, le pagamos ese día y ya no lo volvimos a ver. No, se trata de una persona que viene mostrando su nombre, viene a brindar ese servicio de manera periódica y le vamos a dar un pago periódico por los servicios que va a estar brindando. El tercer aspecto, que es la subordinación. ¿A esto a qué se refiere? Se refiere a que esa persona que va a brindar el servicio, pues está a las órdenes de la persona que requiere el servicio, es decir, el patrón. Entonces, el patrón es el que le va a decir al trabajador qué es lo que requiere y cómo debe hacerlo. Entonces, cuando hablamos de relación laboral, deben tener estos tres aspectos mínimos que son básicos para hablar de una relación laboral y que también se habla de contrato de trabajo después. Entonces, ya entrando, ya después de haber analizado lo que es la relación laboral, hay ciertos derechos que son únicos para esta relación laboral. Y estos derechos laborales básicos o renunciables, se dice que son aquellos derechos que deben ser otorgados a cualquier persona en su relación laboral, independientemente del trabajo que yo realice. Estos derechos se encuentran regulados, bueno, en la norma más importante en nuestro país, que es la Constitución Política, y también en el Código de Trabajo, que haría una explicación más amplia. Entonces, para ir viendo cuáles son estos derechos laborales básicos o renunciables, tenemos los siguientes. Vamos a hablar primeramente de 8 derechos, que se los voy a hablar yo, y luego mi compañera Girali los va a hablar más enfocados lo que es respecto a derechos laborales básicos de las mujeres. Entonces, estos son los 8 derechos, vamos a irlos viendo uno por uno. ¿Puedes pasar la presentación? El primer derecho que vamos a hablar es el derecho a una jornada laboral máxima. Entonces, por jornada laboral, en nuestro país existen 3. Está la que comúnmente conocemos, que es la de 8 horas, que se llama también jornada diurna, pero no es simplemente trabajar 8 horas, sino de que este periodo de 8 horas tiene que hacerse desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y de manera diferente, entonces sería la nocturna. Si yo voy a trabajar de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, entonces ahí tendría que trabajar yo como límite 6 horas diarias y 36 semanales. En la diurna sería 48 horas semanales. También hay una mixtura. ¿Qué pasaría si un trabajador entonces trabaja no solo en un periodo, es decir, de 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, y tampoco de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, sino que trabaja en ambos periodos? Es decir, ¿qué pasa si esa persona que trabaja labora tanto en la jornada diurna como en la jornada nocturna? Pues en ese caso estaríamos hablando de una jornada mixta, que como se dice ahí en la presentación, que es la que se elabora una parte en la jornada diurna y otra parte en la jornada nocturna. Y este periodo tiene como límite 7 horas diarias y 42 horas por semana. Entonces, aquí, por ejemplo, se dice con una excepción que si se trabaja hasta las 10:30 de la noche o más, la jornada mixta se convierte en jornada nocturna y será de 6 horas, como lo mencionamos anteriormente. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque este tipo de jornadas, como ustedes ven, tiene límites de 8 horas por día, 48 semanales, la diurna y así, porque cuando una persona trabaja más de ese periodo, pues esa persona tendría derecho a lo que después es otro derecho laboral básico, que son las horas extra. Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de límites que tenemos las personas trabajadoras en cuanto a la jornada laboral, para que después nosotros podamos tener en cuenta que si laboré más de este periodo, entonces me tendrían que pagar horas extra. Eso sí, sin importar si se trata de jornada laboral diurna o jornada nocturna o jornada mixta, ninguna jornada puede pasar de 2 horas diarias. Esto, es decir, si yo trabajo, por ejemplo, una jornada diurna de 8 horas y elaboré 4 horas extra, ya tendría 12 horas. Yo no puedo trabajar más de dichas 12 horas. Es decir, no puedo elaborar ya más horas extra. Entonces, el límite son 12 horas diarias. Y como mínimo 30 minutos de descanso. Esos 30 minutos se refiere
al periodo que tiene la persona a mitad del día para poder disfrutar del almuerzo, como le dicen. Entonces, mínimo son 30 minutos, normalmente se habla de más tiempo, pero como mínimo el patrono debe respetarle al trabajador 30 minutos. Como les venía diciendo, respecto a las horas extra, que puede pasar, Luigi, ¿cómo vamos a definir las horas extra? Entonces, son el tiempo laborado por el trabajador fuera de la jornada ordinaria, como les venía diciendo, por ejemplo, jornada diurna, fuera de esas 8 horas, o fuera de las 6 horas si fuera jornada nocturna, o fuera de las 7 horas si fuera jornada mixta. Y que no haya sido para enmendar los errores cometidos por el trabajador. Entonces, se dice que se le conoce también como jornada extraordinaria a estas horas extra. Y se debe pagar con un 50% más del pago por hora laborada en jornada ordinaria. Entonces, ¿cómo les explico esto de mejor manera? Yo trabajé una jornada, por ejemplo, nocturna de 6 horas como médico de la caja, por así decirse. Entonces, trabajé 6 horas y además de esas 6 horas, laboré 3 horas extra. Entonces, laboré 9 horas ese día. Entonces, las primeras 6 horas me los van a pagar como jornada ordinaria, es decir, como el horario que tengo que cumplir. Luego, esas 3 horas extra que laboré, además de esas 6 horas, deben pagármelas a mí como médico como horas extra, que también se le llama jornada extraordinaria. Entonces, aquí está el ejemplo. Si yo gano 1,000 por hora en jornada ordinaria, mis horas extra deberían pagármela un 50% más. Entonces, mis horas extra deberían pagármelas a 1,500 por hora en jornada extraordinaria. Bueno, como ser el derecho laboral básico, tenemos el salario mínimo. ¿Y qué se entiende por salario mínimo? El salario mínimo es el derecho de toda persona trabajadora para el pago de un monto mínimo por las labores realizadas. No todos tienen el mismo salario mínimo, sino que dependiendo de la ocupación específica del trabajador o trabajadora, tendrá un salario mínimo para su puesto. Entonces, el salario mínimo es fijado por el Ministerio de Trabajo, que es el Consejo de Salarios, y se fija 2 veces al año. Entonces, esa institución realiza un estudio de todos los salarios que ganan las personas y fija un salario por ocupación. Por ejemplo, le fija un le fija un salario mínimo para aquellas personas que trabajan como acomodadores de cine, o un salario mínimo para aquellas personas que tienen un título como un bachillerato, o aquellas personas que tienen un título, una licenciatura, por así decirse. Entonces, realizan un estudio de todo eso y le fijan un límite al patrono que debe pagarlo siempre. Eso es lo mínimo que debe pagar. Obviamente, el patrono puede pagar más de ese límite, pero no puede pagar menos de dicho límite. Entonces, para aquellas personas que trabajan medio tiempo, es decir, yo no trabajo la jornada completa de 8 horas, sino que trabaja, por ejemplo, 4 horas al día, entonces el salario mínimo va a ser el que se fije en dicha lista, que es publicada por esa institución del Estado y se varía 2 veces al año. El salario mínimo será fijado en manera mensual o por jornada y lo divide entre 2. Entonces no es muy complicado. Entonces vemos cuál es ese salario mínimo, si está fijado por jornada ordinaria, es decir, por 8 horas, o si está fijado por mes, y lo dividimos entre 2, y ese sería mi salario mínimo como persona trabajadora si trabajo medio tiempo. Aquí en la pantalla les puse un ejemplo de estos salarios mínimos. Vemos, por ejemplo, si se observa en la pantalla que el primer puesto se dice acomodador de cines, teatros, etc. Dice luego que es de 10,652,48 colones. Esos 10,000 se refiere a jornada ordinaria, como les venía diciendo en el primer derecho laboral básico. Entonces, esos 10,000 corresponden, por ejemplo, a las 8 horas o a las 6 horas o a las 7 horas que trabaje la persona según la jornada que tenga. Entonces, el patrono que contrate a este acomodador, como mínimo, debe pagarle 10,652 colones por día. Obviamente, si la persona se excede de esa jornada ordinaria, pues ya tendría derecho a horas extra, como les venía diciendo.
Luego ahí en otra lista vemos que hay montos, por ejemplo, de 300 de la gente de ventas, que dice que es de 359.544, ahí que está de cuarto en la primera columna izquierda. Ese no sería el salario diario, por así decirse, sino que sería el salario mensual. Entonces vemos que hay unos montos que están muy altos, por ejemplo ese de 359, pero no es porque eso gana por día, sino eso es lo que mínimo debería ganar por mes. Entonces, como les digo, dependiendo del puesto que ustedes ocupen, así va a ser su tipo de salario mínimo y se fija dos veces al año. El cuarto derecho laboral que vamos a analizar, el derecho laboral básico, es el aguinaldo. ¿Qué se entiende por aguinaldo? Bueno, el aguinaldo hablamos que es un derecho de toda persona trabajadora, como se trata de los derechos que estamos hablando aquí, que se deben respetar cualquier persona que tenga un trabajo. Es un derecho para toda persona trabajadora con más de un mes de trabajo continuo para el mismo patrono. Entonces, si yo ya llevo laborando un mes de manera seguida para esa persona, yo ya tengo el derecho a aguinaldo. ¿Y en qué consiste ese derecho a aguinaldo? Pues consiste en un salario adicional que debe pagar toda persona empleadora a las personas trabajadoras, cualquiera que sea actividad dentro de los primeros 20 días de diciembre cada año. Entonces aquí vemos que por lo general, o sea, la regla es que si yo soy trabajador, mi aguinaldo se va a pagar en este periodo, los primeros 20 días de diciembre cada año. También se ha dicho, se ha escuchado en los medios, que se trata de un 13º salario, el salario número 13. Pero esto no siempre es así. ¿Por qué? Pues como aquí les estoy diciendo, fue a que esa persona solo haya trabajado 3 meses. Entonces no estamos hablando de un 13º salario, sino un tercer salario que tuvo esa persona para trabajar con el patrono. Entonces, sin importar si esa persona trabajó 2 años, bueno, trabajó, por ejemplo, todo el año y se lo pagaron en diciembre, o si trabajó 3 meses y lo despidieron o decidió renunciar, esa persona tiene derecho al aguinaldo. Y este monto que ustedes que le van a dar por aguinaldo, a diferencia de los demás montos mensuales que van a dar día a día, no está sujeto a deducciones por cargas sociales. ¿Y qué son deducciones por cargas sociales? Pues cuando a mí me pagan a mí el salario mes a mes, me rebajan ciertos montos. Uno de ellos son las cargas sociales, que aporta tanto yo como trabajador y también el patrón. Entonces, dentro de esas cargas sociales, por ejemplo, parte se va para la caja, parte se va para el INSS, parte se va para, hay un monto muy pequeño que si no me equivoco va para el Banco Popular, hay otro monto que también creo que va para el IMAS, en fin. Entonces, este monto del aguinaldo que me van a dar no va a tener esos rebajos que normalmente se dan para el pago mensual que me van a dar a mí como trabajador o trabajadora. Entonces, ¿cómo se calcula este monto que me van a dar? Entonces, se dice que el aguinaldo se calcula con base en todos los salarios ordinarios y extraordinarios. Eso se refiere a todas las horas que haya laborado de manera normal, es decir, las 8 horas y también las horas extra que haya laborado durante los 12 meses que van del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año que se trate. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos salarios que obtuvimos del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre? Los sumamos todos y los dividimos entre 12, si es que laboramos todo ese año de manera continua, y ahí vamos a tener lo que es el monto del aguinaldo. Entonces, como se dice aquí, dichos salarios comprende el pago ordinario de salario más horas extra, salario en especie y cualquier otro pago con carácter salarial. ¿A qué se refiere con salario en especie? A pesar de que no lo vamos a ver aquí de manera enfocado, sino que para que sepan qué es salario en especie. Salario en especie es aquellos montos o regalías que nos da el patrono, pero que no son en dinero. Puede ser, por ejemplo, el uso de una casa, o por así decirse, de un carro,
esos beneficios que tenemos nosotros como persona trabajadora, se estaría hablando de salario en especie y que también tiene sus regulaciones especiales y que influyen también en lo que es el pago del aguinaldo cuando nos lo dan, ya sea a final de año o cuando ya hayamos nosotros renunciado, nos hayan despedido, nos tienen que pagar el aguinaldo si es que no nos han pagado en diciembre. Entonces, como hablamos, se trata de, bueno, aquí la pregunta, ¿cómo se calcula el salario si la persona estuvo incapacitada? Bueno, si la persona estuvo incapacitada, entonces igualmente tiene derecho al aguinaldo, pero sobre el tiempo que sí percibió salarios. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere a que como si yo me incapacito, por ejemplo, trabajé del 1 de diciembre al 3 de agosto, por ejemplo. En 3 de agosto tuve una lesión, me incapacité, duré 3 meses incapacitado y ya vuelvo a laborar. Entonces, igual sigo teniendo derecho al aguinaldo en diciembre. Sin embargo, no se va a tomar en cuenta ese periodo, los montos que me dan antes estaba incapacitado, sino todos esos montos que percibí como salario, es decir, desde el 1 de diciembre a marzo, y luego cuando volví a trabajar, 3 meses después, hasta diciembre. Es decir, el periodo en que estoy incapacitado no se toma en cuenta para el pago del aguinaldo, sino todos los demás salarios. ¿Por qué? Porque se dice que cuando yo estoy incapacitado no estoy recibiendo un monto salarial, sino un subsidio. Precisamente por eso es que no se toma en cuenta, porque son, jurídicamente le dice uno, son diferentes. Un subsidio no es lo mismo que un salario. Normalmente el subsidio es mucho menor que el salario. Entonces, precisamente para no afectar en parte el monto que yo vaya a tener como aguinaldo, pues no se va a tomar en cuenta. Porque si yo tomara en cuenta el subsidio, que me van a pagar, por ejemplo, un 60% de subsidio y no el 100% que estaba percibiendo como salario, entonces al final, cuando vayan a calcular el aguinaldo, me van a calcular ese 60% y no el 100%, entonces voy a recibir menos. Entonces eso resultaría una afectación a mis derechos laborales del aguinaldo. Sin embargo, no sucede así, esta es la excepción, cuando se trata de una persona que disfrutó de licencia por maternidad. Entonces, a pesar de que, de que la mujer estuvo gozando esa licencia, sí se le va a tomar en cuenta dichos montos para lo que es el cargo de aguinaldo, porque estos montos por licencia se dan al 100% y no se dan al 60% como realmente se daría en caso de una incapacidad. Entonces, no habría problema en calcular este tipo de montos para el aguinaldo. Entonces, de igual manera, si se tienen como salario para todos los efectos legales, inclusive para el pago de aguinaldo y otros derechos laborales como preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y otros. Eso se quiere decir que licencia por maternidad igualmente no solo se va a tomar en cuenta para aguinaldo, sino también para estos otros derechos que vamos a hablar después, como el preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones. Respecto al quinto derecho laboral que vamos a analizar es el de vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Se dice que es, igual que todos los derechos que estamos hablando aquí, es un derecho de toda persona trabajadora que consiste en que esa persona va a disfrutar de 2 semanas de vacaciones o 15 días, que equivalen a 12 días más 2 días de descanso como mínimo. Eso sí, por cada 50 semanas de labores continuas a servicio de una misma persona empleadora. Independientemente de la jornada semanal, no importa si yo estoy trabajando 8 horas, no importa si yo estoy trabajando 6 horas, si estoy trabajando a medio tiempo, o no importa. Lo que interesa es que yo esté laborando por 50 semanas seguidas para el mismo patrón. Cuando yo ya laboré esas 50 semanas, tengo derecho a 12 días de descanso, más, 12 días de vacaciones que son pagas, me las tienen que pagar, y más 2 días de descanso como mínimo, que también tienen que ser pagadas. Entonces, no importa la jornada laboral, mi derecho a vacaciones siempre lo voy a tener cumpliendo con los requisitos que les dije, laborando 50 semanas seguidas para el mismo patrón.
Respecto a algunas cositas que tenemos que tener en cuenta para las vacaciones, es que esos 15 días deben disfrutarse de manera continua. ¿A qué me refiero con esto? Si son 15 días, pues yo tengo derecho a disfrutar de esos 15 días seguidos. O sea, no puedo disfrutar de un día de vacaciones hoy, miércoles, y otro día de vacaciones en 15 días, y otro día de vacaciones en 22 días, y luego 6 días en un mes, así no. Las vacaciones deben disfrutarse de manera continua. Sin embargo, podría uno como persona trabajadora hablar con la persona empleadora y podría pedirnos esa persona empleadora que dividamos esos 15 días en dos. Es decir, que disfrutemos de 7 días esta semana, que una semana trabaje y que la otra semana disfrute de lo que resta de las vacaciones. Pero esto no es siempre, sino solo en aquellos trabajos en los que yo como persona trabajadora soy muy importante y por lo tanto si mi ausencia es muy larga, entonces podría afectar a la labor de la empresa. Por ejemplo, piénsese en que yo soy un ingeniero que se encarga de una parte, un laboratorio y que está en constante producción. Si yo soy el único ingeniero ahí, y si me voy, entonces esa parte de producción de la empresa se va a ver gravemente afectada. Entonces, en ese caso, el empleador podría pedirme a mí que no disfrute los 15 días seguidos, sino que divida ese periodo de 15 días en 2 periodos, para que de esta manera no sea afectada la labor de la empresa. Pero de lo contrario, si yo no soy una persona cuya mi ausencia, es decir, que yo no esté en la empresa, vaya a afectar gravemente a la empresa, tengo derecho a disfrutar de esos 15 días de manera continua. Luego, se dice que cuando yo cumplo esas 50 semanas, casi que automáticamente tengo derecho a disfrutar de esos días de vacaciones. Por eso es que se dice que queda prohibida la acumulación de vacaciones. ¿A esto a qué me refiero? A que el patrón no puede decir, ah, sí, ya tienes 15 días de vacaciones porque ya trabajaste 50 semanas seguidas, pero te las voy a dar después. Y luego se cumplieron otras 50 semanas y no me han dado vacaciones. No, eso es prohibido. Como les digo, apenas cumplo esas 50 semanas de vacaciones, tengo derecho esas 50 semanas de trabajo continuo, tengo derecho al disfrute de las vacaciones. ¿Cómo podría ser afectado el derecho a vacaciones? ¿A esto a qué me refiero? Por ejemplo, estuve trabajando 50 semanas continuas, pero 2 de esas semanas estuve incapacitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Lo que pasa es que, como estuve incapacitado, se está hablando de que yo no estoy laborando para la empresa, entonces se habla de una suspensión de la relación laboral. Es decir, por esas 2 semanas no trabajé, entonces esas 2 semanas no se cuentan y por lo tanto no tendría derecho a vacaciones, sino hasta que reponga esas 2 semanas de trabajo. Entonces, esas 50 semanas tienen que ser de manera continua, sin contar incapacidades y demás suspensiones para que pueda disfrutar del derecho a vacaciones. Entonces, como les digo, para retomar, trabajé 48 semanas y las últimas 2 semanas me incapacité. Entonces, cuando vuelva, tengo que laborar otras 2 semanas para alcanzar las 50 y ya tengo mi derecho a vacaciones. Y respecto a este derecho a vacaciones, yo como persona empleadora tengo que llevar una constancia escrita de cuándo le doy vacaciones a este trabajador, cuándo le doy vacaciones a este otro. Si yo no llevo esta constancia escrita, entonces se va a presumir que yo como patrón no le otorgué vacaciones a ningún trabajador. Entonces, si algún momento, por ejemplo, me llega a mí como patrono a investigar Inspección de Trabajo, que es una institución del Ministerio de Trabajo, a ver si yo estoy respetando los derechos laborales, me dice, ¿usted está otorgando vacaciones a sus trabajadores? Sí, a ver, muéstrame dónde está llevando su constancia escrita. Y si yo no tengo eso, entonces se presume que yo no le estoy dando vacaciones a mis trabajadores, entonces estoy exponiéndome a una sanción y por lo tanto debo además otorgar esas vacaciones a pesar de que ya se las haya dado y no las haya dejado escritas. De manera rápida, entonces, ¿cómo se calculan las vacaciones? Se dice que igualmente se trata sobre un promedio, es decir, de la suma
de todos los salarios ordinarios y extraordinarios. Esto se refiere de las horas pagadas por jornada ordinaria y por jornada extraordinaria, es decir, horas extra, durante la última semana si se trata de explotación agrícola o ganadera. Es decir, yo trabajo aprovechándome del cultivo del campo, por ejemplo, piña o algunos cultivos parecidos, o labor ganadera, sería la última semana. Si no laboro para estos tipos de trabajos, entonces se calcula de la siguiente manera. Igualmente se hace el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios, es decir, horas normales y horas extra, y durante las últimas 50 semanas del resto de las actividades de los centros de trabajo, contadas a partir del momento que la persona trabajadora adquiera su derecho al descanso. Es decir, si yo, como les digo, trabajo para el ICE y que no estoy haciendo una labor agrícola ni ganadera, por ejemplo, realizando el tendido eléctrico, entonces mis vacaciones se encuentran de la siguiente manera. Sería, cuando ya tenga mi derecho a vacaciones, se cuentan las últimas 50 semanas continuas y ahí se suman todos esos salarios ordinarios extraordinarios, se divide entre el total de esos salarios y ahí tengo cálculo de las vacaciones. Por eso es que se dice que se trata de un promedio. El sexto derecho laboral básico que debe gozar toda persona trabajadora es el preaviso y la cesantía. Se dice que el preaviso, como se dice la palabra, es un aviso que se debe dar ya sea de uno como trabajador o como empleador cuando deseamos que ya esa relación laboral se acabe. Entonces, en caso de la persona empleadora, debe darlo cuando desee despedir sin justa causa. Esto sin justa causa se refiere a que la persona trabajadora no haya dado motivo para despedirlo. Por ejemplo, si la empresa está pasando, por ejemplo, por problemas económicos y decide despedir, esto no es una causa del trabajador. Entonces yo debería dar un preaviso a la persona trabajadora de que lo voy a despedir y ahorita vamos a ver de qué se trata entonces este preaviso. ¿Qué debe hacer la persona trabajadora? ¿Qué debe hacer la persona empleadora? El preaviso solo es aplicable a los contratos de trabajo con plazo indefinido. ¿A esto qué se refiere? Todo contrato de trabajo, es decir, toda relación laboral que yo tenga con el patrono, se presume que es a plazo indefinido. Es decir, que no sabemos cuándo voy a terminar yo de trabajar para esa persona empleadora. Pero hay algunos trabajos en los que sí se pone fecha. Es decir, usted me va a trabajar a mí, por ejemplo, poniendo de ejemplo a mi compañera Jerry me va a trabajar a mí por el plazo de año y medio. Entonces, ya eso estuvo establecido anteriormente en el contrato de trabajo. Entonces, cuando ya llegué a ese año y medio, no tengo que decirle nada a Girali porque ella ya sabía que solo iba a trabajar para mí año y medio. De lo contrario, si yo no le dije nada a Girali, simplemente Girali trabaje para mí, entonces se presume que esa relación laboral entre Girali y conmigo va a seguir hasta tanto Girali no decida renunciar y hasta tanto yo no la despida, ya sea por una falta que hizo Girali o por simplemente decisión mía. Entonces, el preaviso se trata de un anuncio de extinción que debe darse con la debida antelación que varía según el plazo elaborado para la persona trabajadora. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, Girali trabajando para mi persona, yo tengo problemas en mi empresa económicos, entonces ocupo reducir la cantidad de trabajadores para poder seguir con la empresa. Entonces digo, Girali, tengo varios problemas económicos con la empresa, entonces tengo que recortar personal. Entonces, Girali, en este momento le anuncio que la voy a despedir. Entonces, ese preaviso que yo le tengo que dar, es decir, de que la voy a despedir, tiene que darse con un debido tiempo para que esa persona trabajadora, es decir, Girali, pueda ir a buscar otro trabajo mientras se hace efectiva el despido. Es decir, si ahí el tiempo varía del tiempo que, digamos, el tiempo del preaviso varía según el tiempo que haya elaborado Girali para mí como persona trabajadora. Ahorita vamos a ver cuáles son los plazos. ¿Puede ponerlo, Girali? Ahí está. Esos son los plazos para pegar el preaviso. Si Girali lleva trabajando para mí, no lleva trabajando para mí 3 meses, pues yo no tengo que dar preaviso.
Esto se dice porque generalmente, o así es que la persona trabajadora dura 3 meses en prueba. Entonces, dado que se trata de una prueba, entonces no tengo que dar preaviso. Ya si Jirali trabajó más de 3 meses a 6 meses para mí, entonces yo antes de despedirla, tengo que avisarle que la voy a despedir una semana antes. Ahora bien, si Jirali lleva trabajando para mí 6 meses a menos de un año, tengo que avisarle a Jirali que la voy a despedir 15 días antes. Y por último, si Jirali lleva trabajando para mí un año o más, tengo que decirle a Jirali que la voy a despedir desde hace un mes antes. Lo mismo es respecto a la persona trabajadora, es decir, si yo voy a renunciar, yo tengo que decirle bueno, yo le tendría que decirme a mí como persona empleadora que va a renunciar. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces yo busco otro trabajador que pueda reemplazar a Jirali sin que se vea afectada la producción de la empresa. Entonces, como se dice, el preaviso es un derecho tanto de la persona trabajadora también como del patrono, para que se den cuenta que esa relación trabajadora entre ellos dos se va a romper y por lo tanto deben, o ya sea la persona trabajadora buscar un nuevo trabajo o la parte, el patrono buscar un nuevo empleado. ¿Cuáles son o qué pasa cuando se da el preaviso? Bueno, siguiendo con el mismo ejemplo, yo le dije a Jirali que la voy a despedir, le dije un mes antes, porque ya lleva más de un año trabajando para mí. Ese mes, entonces, en que yo le dije, un mes antes que yo le dije a Jirali que la voy a despedir, ese mes mis obligaciones como empleador, como de Jirali, como trabajadora, siguen iguales. Es decir, ese mes que le queda a Jirali para seguir trabajando, sigue trabajando normal. Simplemente lo que cambia es que yo como persona trabajadora debo darle a Jirali un día por semana con goce de salario, es decir, libre, para que se encargue de buscar trabajo o que busque una mejor opción de la que posiblemente ya tenga. Entonces ese mes que le quede a Jirali, yo le debo dar un mes libre pago para que ella se encargue de buscar trabajo. Como se dice aquí, el día de disfrute es de común acuerdo entre la persona trabajadora, es decir, yo conmigo y también con Jirali y yo como persona empleadora. Entonces ese día, si ya es martes, jueves, viernes, ahí lo conversaremos para ver qué día le voy a dar libre. ¿Qué pasa entonces si yo no le doy preaviso a la persona trabajadora? Bueno, en ese caso, la persona que omite dar el preaviso debe pagar en dinero el tiempo que debió disfrutar esa persona de días libres, por ejemplo. Si yo le tenía que dar un mes de preaviso, entonces tenía que ser un día por semana, entonces serían 4 días, para decirse, el tiempo que tendría que pagar yo porque no le di preaviso a Jirali, simplemente, ya se está despedida hoy, ya, se acabó el trabajo. Si yo hago eso así de manera abrupta, entonces yo como empleador le estoy violando el derecho de preaviso y tendría que pagárselo en dinero el tiempo del preaviso. Si la persona, en el caso contrario, si la persona trabajadora no da el tiempo de preaviso, es decir, si Jirali no me avisa a mí que ella va a renunciar, entonces yo como patrono no puedo rebajarlo de los demás pagos que tengo que dar a Jirali. Por ejemplo, como les estaba diciendo antes, cuando se termina una relación laboral, si ya tengo más de un mes, tengo derecho a aguinaldo, por ejemplo. Y Jirali no me avisó que ella iba a renunciar. Yo no puedo, como persona trabajadora, rebajarle parte del aguinaldo porque ella no me dio el preaviso, por ejemplo. No. Esto simplemente, yo como persona empleadora, debería ir a los tribunales y reclamar ese monto para que me lo den. ¿Qué pasa allí? Gracias. ¿Qué es el auxilio de cesantía entonces? Si ya hablamos del preaviso, el auxilio de cesantía también es algo que se da cuando se termina la relación de trabajo. Entonces, como se dice aquí, es un derecho que tienen las personas trabajadoras a ser indemnizadas, es decir, a que nos den una platita
en caso de terminación del trabajo con responsabilidad patronal, es decir, cuando cuando las causas del despido no son atribuibles a la persona trabajadora, sino a mí como persona empleadora. Es decir, por ejemplo, el mismo ejemplo que estábamos hablando antes, si yo tuve problemas económicos en la empresa y decidí despedir a Girali, a pesar de que Girali es una excelente trabajadora y nunca cometió ninguna falta, yo debo pagar el auxilio de cesantía. Y bueno, se dice que este auxilio de cesantía, que es el equivalente al seguro de desempleo que existe en otros países, a eso se refiere a que cuando una persona es desempleada les dan una platita para que subsistan mientras buscan otro trabajo. Entonces, como aquí dice, su objetivo es asegurar a la persona trabajadora que es despedida con una cantidad mínima para mantenerse mientras encuentra otro trabajo. Entonces, el monto que recibe la persona trabajadora, por concepto de este derecho, como el derecho a auxilio de cesantía, depende igualmente de cuánto yo haya elaborado para el patrono. Ahorita vamos a ver rápidamente lo que es la tabla, cuánto debería recibir yo como auxilio de cesantía. El monto recibido por auxilio de cesantía, igualmente no se le aplica ninguna rebaja por deducción de cargas sociales. A esas, las cargas sociales, como les decía anteriormente, los aportes a la caja, los aportes al INSS, los aportes al IMAS, entre otros. Este monto de auxilio de cesantía no se le puede aplicar estas rebajas. Puedes pasar allí. Ok, entonces, respecto a cuánto me van a dar a mí como de platita por haberme despedido. Como les dije, depende del tiempo que yo haya elaborado para el patrono. Si yo trabajé no menos de 3 meses ni mayor de 6 meses, me tienen que pagar 7 días de salario. Si trabajé más de 6 meses, pero menos de un año, me deben pagar 14 días de salario. Y así sucesivamente. Después de un trabajo de más de un año, me deben pagar con la siguiente tabla. Entonces, aquí hay una tabla para aquellas personas que trabajaron más de un año. Y que se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, si trabajé de un año, entonces me deben pagar 19.5 días por año elaborado. En el segundo año, 20 días por año elaborado. Y así sucesivamente. Entonces, se calcula cuántos años laboró la persona trabajadora y dependiendo de ello, entonces ese va a ser el auxilio de cesantía que voy a tener. Por último, vamos a analizar lo que es el derecho al seguro, que ya lo hemos, bueno, se escucha mucho que las personas trabajadoras deben estar aseguradas y esto es muy, muy importante. Primero vamos a hablar sobre qué es el derecho al seguro. Se dice que las personas trabajadoras tienen derecho a ser aseguradas por el patrono ante la caja y por una póliza de riesgos también pagada por el patrono en el INSS. Y como les digo, esto es sumamente importante, estar asegurado, porque el hecho de estar asegurados nos da la posibilidad de acudir ya sea a la caja o al INSS a recibir atención médica y rehabilitación en caso de que tengamos alguna incapacidad. Por ejemplo, estoy trabajando en un aserradero y me corté, por ejemplo, parte de un dedo. Entonces, esos días que yo no pude laborar porque me corté un dedo, ya no puedo seguir ahí acomodando madera para cortarla. Entonces, me los pagarían como un tipo de incapacidad ante el INSS, porque es un riesgo que tuve yo ahí mientras cortando madera. Esos días que yo estoy incapacitado, me los pagan. Entonces, de manera contraria, si yo no estoy asegurado, yo no podría, bueno, generalmente se dice que no podría acudir al INSS, aunque sí puedo, para reclamar eso. ¿Qué pasa si el patrono no me asegura a mí? Y eso lo vamos a ver después. Entonces, si el patrono no está asegurado, en caso de lo que es el INSS y la caja, se dice que igualmente se puede acudir y decir que yo trabajo para tal persona y anunciarlo. Entonces, ya sea la caja o el INSS, se van a encargar de investigar a esa persona para ver si es cierto que está contratando gente y no está pagándoles o no las tiene aseguradas. Entonces, por así decirlo, se estaría cumpliendo el derecho
de yo como persona trabajadora gozar de estos beneficios de la caja de INSS. Bueno, como les estaba diciendo, respecto a los riesgos de trabajo, que son aquellos accidentes, por ejemplo, que me corté el dedo en el aserradero, o enfermedades que le pueden ocurrir a cualquier persona trabajadora, y en los primeros 3 días los paga la persona trabajadora en un 50% del salario, y si mi incapacidad pasa esos 3 días, pues me los pagaría ya sea la caja o al INSS, dependiendo de dónde vaya, mediante un subsidio del 60% del salario. Por último, que es el derecho básico que vamos a analizar, derecho laboral básico, que es el derecho al goce de días feriados. Y se dice que días feriados existen 2. Uno son los de pago obligatorio, es decir, que el patrono debe pagarme siempre, y otros son los días que el patrono no está obligado a pagarme. Es decir, los días feriados es el día que yo no tengo que acudir o el patrono no me puede obligar a ir a trabajar, y dependiendo si se trata de un día de pago obligatorio o no, debe pagármelo. Entonces, como días feriados de pago obligatorio tenemos el siguiente, como el 1 de enero, el 11 de abril, jueves y viernes santos, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre y el 25 de diciembre. Y como de pago no obligatorio tenemos el 2 de agosto y el 1 de diciembre. Entonces, por ejemplo, si se trata, si el 1 de enero, por ejemplo, yo no estoy obligado a ir a trabajar y la persona trabajadora debe pagarme ese día. Pero si se trata del 2 de agosto, igualmente, yo no estoy obligado a ir a trabajar, pero la persona empleadora puede no pagarme ese día. ¿Y qué es lo importante? Puede pasar allí. ¿Qué es lo importante cuando yo voy a trabajar un día, por ejemplo? Entonces, a pesar de que las personas empleadoras, es decir, el patrón no tiene prohibido obligar a las personas trabajadoras a laborar esos días feriados, independientemente si es de pago obligatorio o no, si yo voy voluntariamente a trabajar ese día, tengo derecho al pago de la jornada ordinaria. Por ejemplo, si yo estaba trabajando 8 horas, esas 8 horas me las van a pagar el doble ese día, si se trata de pago obligatorio, por ejemplo. Pero si ese día laboro además horas extra, esas horas extra me las pagan el triple de lo que yo laboraba ordinariamente. Por ejemplo, si yo laboraba, con el ejemplo de antes, si yo ganaba normalmente 1,000 colones por hora y voy a trabajar un día feriado de pago obligatorio, esas 8 horas no me van a pagar a 1,000 colones, sino que me las van a pagar a 2,000 colones. Y si además yo trabajo horas extras ese día, esas horas extra no me las van a pagar a 1,000 colones, sino a 3,000 colones, es el triple. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta cuando ustedes decidan laborar libremente en los días feriados. Entonces, ¿qué pasa si la persona trabajadora no me respeta estos derechos que les he estado diciendo? Bueno, si la persona trabajadora no respeta estos derechos, entonces puedo hacer 2 cositas. La primera es ir al Ministerio de Trabajo y decirle que esta persona trabajadora no me está pagando, por ejemplo, el aguinaldo, o no me está pagando las horas extras, no me pagó el auxilio de cesantía ni el preaviso. Entonces, el Ministerio de Trabajo, mediante la Inspección de Trabajo, que es un departamento del Ministerio de Trabajo, va a ir a investigar a esa persona, decirle que pague, y también esa persona trabajadora se está exponiendo a una sanción, incluso para que le cierren el centro de trabajo. O bien, puedo acudir a los tribunales, ya sea una demanda contra el patrono para que le pague sus derechos y también para que le sancionen. Entonces, sería como las 2 vías que puedo tener yo como persona trabajadora, de acudir al Ministerio de Trabajo o acudir a los tribunales para mencionar la violación de estos derechos. Bueno, y ahora vamos a proceder a ver la segunda parte. Bueno, ahí se ve como medio cortado, pero bueno. Esta segunda parte habla más específicamente sobre los derechos laborales que poseen las mujeres. Bueno, vamos a ver primero la situación de la trabajadora embarazada o estado de lactancia y el ordenamiento jurídico que las rige.
Bueno, primero, tengo una pregunta, Jus, o el muchacho que me ayudó. ¿Cómo hago para tratar de ocultar el cosito de acá arriba? Es que me tapa la pregunta. Okay. Si no, si quiere, le leo yo la pregunta allí. No, la puedo ver acá, nada más que verás que sí, me sale ahí como arribita, ¿me entiende? Sí, es como controlar, es como algo especial, ya lo investigo. Ajá. Bueno, mientras tanto voy a ir explicando. Creo que sí lo puedo. Aquí lo corro. Ya lo corrí. ¿Lo puede mover nada más? Ah, bueno, ya listo. Ajá. Ok, ahora sí. Vamos a ver, ¿cuál es la protección especial que tiene toda trabajadora en estado de embarazo o en periodo de lactancia? La principal protección que se le brinda a estas mujeres en estado de embarazo o en estado de lactancia es que no se pueden despedir sin motivo justificado ni se puede tratar de manera discriminatoria. Hay un principio, este principio busca proteger a las mujeres que se encuentran en este estado para que no vayan a ser despedidas ni sean objeto de discriminación alguno por parte del patrón. Hay excepciones que son las que en caso de que la trabajadora incurra en alguna falta. Pero a menos de que sea así y que se lleve a cabo la investigación y el procedimiento que termine que efectivamente la trabajadora cometió la falta, se protege este principio de que ella no puede ser despedida. Y con esto, le reitero, se busca proteger que ella se mantenga en el puesto. ¿Qué debe hacer la trabajadora si la despiden en estado de embarazo o en periodo de lactancia? Bueno, ya vimos que el principio es que no pueden ser despedidas. Ahora, ¿qué pasa si se da un despido de estos? Bueno, la trabajadora puede interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que es es un departamento del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Como ahora refirió el compañero Justin. Ella puede solicitar su reinstalación inmediata, es decir, que se le coloque de nuevo en el puesto que ella estaba, pero en caso de que ella no desee ser reinstalada, tiene derecho al pago de preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldo y vacaciones. Y aunado a ello, la persona empleadora deberá pagarle las sumas correspondientes al subsidio de pre- y posparto y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido hasta completar los 8 meses de embarazo. Entonces, como se ve, la persona que se encuentra en este estado puede acudir ante la oficina de inspección. Tiene dos opciones. Si ella lo desea, puede solicitar la reinstalación y si no, tiene derecho a estos extremos laborales. Con esto también se busca, ¿verdad?, de que no es que yo como patrono la despido porque por su estado, no, porque si lo hace, digamos, y si se demuestra eso, él va a tener que hacer el pago de todas estas sumas, que como les repito, es auxilio de cesantía, aguinaldo, vacaciones, preaviso, el subsidio de pre y posparto y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido hasta completar los 8 meses de embarazo. Es decir, si yo la despedí a los 4 meses, tengo que pagarle el faltante, ¿verdad?, hasta llegar a los 8 meses de embarazo. Si se trata de una persona en periodo de lactancia, en este caso específicamente, además del preaviso de cesantía, cesantía, aguinaldo y vacaciones al que tenga derecho, si renuncia a la reinstalación, le corresponde una indemnización a 10 días de salario. Como vimos, independientemente que la mujer se encuentre en estado de embarazo o en estado de lactancia, ella tiene las dos opciones: reinstalación o no reinstalación, es decir, colocarla de nuevo en su antiguo puesto de trabajo o no. Si ella sí lo desea, se tiene que reinstalar, y si no, pues entonces se le debe hacer el pago de los extremos laborales que en este caso le corresponda. Ahora,
¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la persona empleadora para solicitar la autorización para despedir a una trabajadora en estado de embarazo en periodo de lactancia? Si yo como persona empleadora quiero despedir a una trabajadora embarazada o en estado de lactancia, yo tengo que seguir el siguiente procedimiento. Esto es porque se trata de un fuero, se busca proteger a estas personas, ¿verdad? Primero, no es así porque así que la persona está en estado de embarazo, está en estado de lactancia y yo la quiero despedir. No. La persona trabajadora tiene que incurrir en una causal de despido que está en el artículo 81 del Código de Trabajo. Allí se enumera una lista específicamente y si la trabajadora, solo si la trabajadora incurre en esas causales, es que yo la puedo despedir. Si no, no puedo, ¿verdad? La persona empleadora presenta una solicitud de autorización de despido ante la inspección de trabajo. Entonces yo como persona empleadora voy y digo, bueno, la trabajadora ha incurrido en esta causal, entonces yo vengo a solicitar la autorización para su despido. Se nombran inspectoras a cargo para realizar la investigación. Los inspectores son parte, ¿verdad?, de ese departamento. Ellos comienzan, bueno, a investigar, a recabar los hechos, a recabar lo que la prueba, si es cierto que la trabajadora cometió eso o no lo hizo, ¿verdad? Se llega a una comparecencia o una audiencia, ¿verdad? Los inspectores rinden un informe con un criterio que dicen, bueno, a la trabajadora hay que despedirla o no, a la trabajadora hay que mantenerla en su puesto. Este informe se pone en conocimiento de las partes, tanto la persona trabajadora como la persona empleadora, que también pueden hacer sus observaciones. Y finalmente él o la directora nacional e inspector o inspectora general de trabajo dicta una resolución definitiva, pero esto no llega hasta allí porque la persona que se encuentra disconforme aún con esta resolución puede acudir a la vía judicial. Entonces, como se ve, son etapas que se van siguiendo por la persona empleadora si quiere despedir a una persona, sea en estado de embarazo o sea en periodo de lactancia. Este proceso es específicamente para estas personas. No se pueden despedir así porque así, sino que tiene que solicitar una autorización. Se tiene que comprobar que esta persona, trabajadora en estado de embarazo o en estado de lactancia, cometió esa causal que permite despedirla. De menos, no. Y la resolución, ¿verdad?, que se emita, pues en este caso vincula al trabajador, ¿verdad? ¿Qué es y hasta cuándo se extiende el periodo de lactancia? Se dispone que los 3 meses de licencia otorgados después del parto se consideran como el periodo mínimo de lactancia. Dentro del periodo de lactancia, la trabajadora tiene derecho a que se le concedan 15 minutos cada 3 horas o media hora 2 veces al día, o como se acostumbra en la mayoría de los casos, 1 hora continua al iniciar o finalizar la jornada diaria para amamantar a su hijo o su hija. Acá también cabe aclarar que respecto a la lactancia no hay una norma específica que diga por cuánto tiempo la persona trabajadora tiene o puede amamantar a su hijo, sino que eso es una decisión, ¿verdad?, personal y que la puede tomar en base con criterios médicos, pero esto no depende de la opinión del trabajador, como para decirle a la persona empleadora, ya, hasta allí puede, ya no más. No, eso no se puede, eso es una decisión personal que toma la trabajadora, y bueno, conforme a su médico, ¿verdad? Pero no tiene intromisión alguna por parte de la persona empleadora para determinar este tiempo de lactancia. ¿Qué es la licencia por maternidad? Es un periodo de 4 meses que tiene derecho la trabajadora en estado de embarazo para reposar 1 mes antes del parto y 3 meses después del nacimiento de él o de la bebé. Estos 3 meses se conceden para que exista un espacio de adaptación
entre él o la bebé y la madre, y se considera, ya vimos, que es el periodo mínimo de lactancia. Durante esta licencia, la trabajadora tiene derecho a devengar el mismo salario que recibiría si estuviese laborando. Por eso la Caja del Seguro Social paga el 50% del salario y la persona empleadora tiene que pagar el otro 50% del salario. Como lo indicó el compañero Justin, esta es una licencia, no es una incapacidad, y por tanto la persona que se encuentre en este estado tiene derecho a seguir recibiendo el mismo salario. No se le puede realizar, ¿verdad? O pagar menos de ello. Ya vimos, la caja paga un 50% y la persona empleadora tiene que pagar el otro 50%. Aquí vemos que dice que si el cálculo del aguinaldo, vacaciones, preaviso y auxilio de cesantía se ven afectados por el tiempo que la trabajadora disfrutó de la licencia por maternidad, pues la respuesta es que no, porque lo recibido por la trabajadora durante su licencia por maternidad es salario y se debe ser considerado en el cálculo de sus derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, preaviso, auxilio de cesantía, etc. Esto quiere decir que esos derechos deben calcularse y pagarse sobre el 100% del salario. En estos 4 meses de licencia, la persona empleadora tiene que pagar el 100% de estos derechos, aunque haya pagado solamente el 50% del salario durante la licencia por maternidad. Entonces, como vemos, la persona empleadora tiene que hacerse cargo, ¿verdad?, de pagar ese 100% sobre los derechos laborales que tiene la persona trabajadora, porque durante ese tiempo, durante esa licencia, lo que recibió la persona trabajadora es considerado salario, no es considerado alguna incapacidad. Y tiene derecho a recibir el mismo monto. Ahora vamos con el punto número 2, que habla sobre el trabajo doméstico. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el trabajo doméstico? Es la persona trabajadora que brinda asistencia y bienestar a una familia o persona en forma remunerada. Sus labores incluyen limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar, residencia o habitación particular. No generan lucro para la persona empleadora y también pueden asumir labores relativas al cuidado de personas cuando sí se acuerda entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona atendida. Recordemos que el trabajo doméstico tiene que tomar todo este concepto, ¿verdad? Se tienen que desarrollar en la casa de la persona atendida. Si yo, persona trabajadora, desarrollo labores de trabajo doméstico, pero por ejemplo a una empresa o en algún otro lugar, eso no es considerado trabajo doméstico. El trabajo considerado doméstico tiene que desarrollarse en la casa de habitación o domicilio de la persona empleadora y no genera algún lucro para ella. ¿Cómo se debe pagar el salario de las personas trabajadoras domésticas? Bueno, este debe ser en efectivo y no debe ser inferior al salario mínimo establecido por la ley. Bueno, el salario mínimo ya nos habló Justin, ¿verdad? Puede pactarse salario en especie. Ya vimos, también nos mencionó Justin que era el salario en especie. Esto lo que pasa es que, por ejemplo, la persona trabajadora doméstica, como ella trabaja en la casa de la persona empleadora, puede recibir alimentación, por ejemplo, puede tener acceso a servicios e incluso hay personas trabajadoras que duermen en la casa de la persona empleadora. Entonces, toda esa alimentación, todos esos servicios que se le brindan a esa persona trabajadora son considerados salario en especie. Y las partes pueden pactar cuál va a ser el porcentaje que se le va a pagar a la persona trabajadora por salario en especie. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una trabajadora doméstica en mi casa, yo le puedo decir, mira, yo te voy a pagar el 80% en salario en efectivo y el 20% en especie, puesto que usted desayuna, qué sé yo, y almuerza todos los días en mi casa. Entonces, allí se establecería un salario en especie y un salario en efectivo.
Pero ¿qué pasa si las partes no lo acuerdan? Bueno, este tiene un valor equivalente al 50% del salario que se les pague en efectivo. Entonces, en este caso, ya no sería un 80-20, sino un 50-50. Tanto el salario, y aquí también hay algo muy importante que destacar. Sí, por ejemplo, yo tengo una persona trabajadora en mi casa e igual yo le brindo todos los servicios, le brindo alimentación y demás. Yo no le puedo decir, mira, hacer el ejemplo, pero a la inversa. Yo te voy a pagar el 80% de este salario en especie y solamente el 20% de salario en efectivo. Eso yo no lo puedo hacer porque el mínimo de salario en efectivo es el 50%. Yo no puedo establecer menos de allí, sino que yo tengo que pagar en el salario en efectivo un 50%. Tanto el salario en efectivo como el salario en especie deben ser tomados para el cálculo de otros derechos. Para los derechos que ya vimos, preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, aguinaldo, todos esos. Yo considero ambos para otorgarle esos derechos a la persona trabajadora. Cuando se trabaja por horas o por días, el salario es contractual. Entonces aquí, bueno, entre las partes van a acordar cuánto va a ser ese salario. ¿Qué derechos tienen las personas trabajadoras domésticas? Todas las personas trabajadoras domésticas, aunque laboren por horas o por días, tienen derecho al pago de vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro social y seguro de riesgos de trabajo, así como también el pago de preaviso y cesantía cuando corresponda. En el caso de quienes trabajan por día o por hora, estos derechos se calculan proporcionalmente al tiempo que laboran. Entonces vemos, ¿verdad? Porque generalmente se ha tendido como a minimizar el trabajo de las trabajadoras domésticas, valga la redundancia, pero estas personas gozan de los mismos derechos que cualquier trabajador que se desempeñe en alguna otra cosa. Tanto el que se dedica a X cosa va a tener el mismo derecho que los derechos que tiene una trabajadora doméstica. Entonces vemos que son el pago de vacaciones, aguinaldos, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro social y seguro de riesgos de trabajo, así también como el preaviso y cesantía cuando corresponda. ¿Cuál es la jornada máxima de las personas trabajadoras domésticas? Bueno, al día, si es jornada ordinaria, como explicó el compañero Justin, son 8 horas, completando 48 horas a la semana. Si tienen un horario nocturno o trabajan en una jornada nocturna, bueno, pueden trabajar 6 horas, completando 36 horas a la semana. Si la jornada es mixta, pueden trabajar 10, 8 horas, completando 48 horas a la semana. Esas horas a la semana es como el límite máximo y allí no se pueden pasar. En cuanto a las horas extras, por ejemplo, si yo soy trabajadora doméstica y trabajo 8 horas al día, puedo realizar un máximo de 4 horas por día, completando 12 horas. Las horas extra no pueden ser permanentes y deben ser pagadas a tiempo y medio en el próximo pago del salario, como mencionó el compañero Justin. Aquí destaco que tanto en las labores domésticas como en cualquier otro trabajo que ustedes desempeñen, las horas extras no son permanentes. Si yo como trabajadora doméstica realizo la jornada ordinaria de 8 horas al día, bueno, puedo realizar hasta un tope máximo de 4, completando 12 horas. Más de allí yo no puedo pasar. ¿Cuáles son los descansos dentro de la jornada? Bueno, en las jornadas de 8 horas tengo derecho al descanso de 1 hora como mínimo. En las jornadas inferiores a las 8 horas diarias, pero superiores a 3 horas diarias, el descanso es proporcional, porque como vemos, el trabajo doméstico puede ser que se establezca una jornada fija, ¿verdad? De una jornada ordinaria de 8 horas,
pero también puede ser que yo trabaje por horas. Entonces, si yo trabajo en jornadas inferiores a las 8 horas diarias, pero superiores a las 3 horas diarias, el descanso debe serme proporcional al tiempo que yo estoy laborando. Además, tienen derecho a un día completo por concepto de descanso semanal, el cual será fijado de común acuerdo entre las partes, entre la persona trabajadora y la persona empleadora. Pero por lo menos 2 veces al mes ese descanso será el día domingo. Entonces, como vemos aquí, tienen derecho a un día completo por concepto de descanso semanal y por lo menos 2 veces al mes ese descanso tiene que corresponder al día domingo. ¿Cuántos días tienen de vacaciones? Bueno, la respuesta es que las personas trabajadoras domésticas tienen 15 días. Las que trabajan por días u horas tienen el mismo derecho que si trabajaran todos los días, solamente que el trabajo que recibirán durante sus vacaciones es diferente al que reciben las personas que laboran tiempo completo porque su jornada es diferente. Esto quiere decir que, por ejemplo, pongamos un caso hipotético. Anita y Juanita. Anita trabaja 8 días diarios, 8 horas laborales, ¿verdad? De lunes a viernes, y Juanita trabaja solamente martes y jueves. Entonces, tienen los mismos 15 días de vacaciones. Lo que pasa es que, evidentemente, ¿verdad? A Anita se le va a pagar más porque ella trabaja más días, y qué sé yo, más horas que lo que se le va a pagar a Juanita, por ejemplo. Pero en cuanto a los días, eso no cambia. Lo único que cambia es el salario que vayan a recibir porque es proporcional. Pero en cuanto a los días, independientemente de si trabajen por días o por horas, tienen derecho al mismo tiempo. ¿Cómo se calcula el pago de los días feriados? Bueno, todas las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a disfrutar de todos los días feriados conforme a la ley. De conformidad con el salario, con el decreto de salarios mínimos, el salario de las personas trabajadoras domésticas está establecido por mes, aunque se pague por tractos quincenales o semanales, por lo que se les deben pagar todos los días feriados de pago obligatorio y los de pago no obligatorio como si fueran de pago obligatorio. Entonces, independientemente de los días que sean de pago obligatorio y los de pago no obligatorio, a las trabajadoras domésticas se les debe pagar como si fueran todos de pago obligatorio. Si laboran un día feriado por acuerdo de partes, se les paga un adicional en su salario. Entonces, independientemente, ya vimos de que el día sea de pago obligatorio o pago no obligatorio, se les debe pagar como si fuera tal. Y si laboran por acuerdo entre partes, se les debe pagar un adicional en su salario. ¿De cuánto tiempo es el preaviso? Bueno, recordemos que el compañero Justin había mencionado que en general el periodo de prueba son de 3 meses. Si al cumplir los 3 meses alguna de las partes quiere dar por terminado el contrato de trabajo, tiene el deber de avisar a la otra con 15 días de anticipación. Si la decisión se da después del año de iniciado el contrato, el preaviso deberá ser de 1 mes. En ambos casos, si no se da el preaviso, la parte que incumplió debe pagarle a la otra el valor de los días que corresponden al tiempo de preaviso. Durante el tiempo de preaviso, la persona empleadora deberá otorgarle a la persona trabajadora un día completo con goce de salario para que busque colocación. Este derecho lo tiene la persona trabajadora doméstica, aún en caso de renuncia. Entonces, como vemos, son derechos que ya de por sí posee la persona trabajadora doméstica, que en este caso el patrono le debe respetar. Acá, bueno, vemos lo siguiente. ¿Qué debe hacer una persona trabajadora doméstica si es hostigada o acosada sexualmente? Bueno, si la persona es hostigada o acosada sexualmente por alguna persona dentro del lugar donde trabaja, puede acudir a la Oficina de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a poner la denuncia respectiva. Esto porque ahorita nos vamos a referir a lo que es el acoso o el hostigamiento sexual.
Pero acá en el trabajo doméstico, bueno, no tenemos, quizá no hay un departamento especializado, ¿verdad?, para atender este caso de denuncias, no hay un protocolo, por ejemplo, a seguir para tramitar la denuncia y demás. Entonces, ¿acá dónde vamos? Bueno, pues a la inspección, a la Oficina de Inspección de Trabajo del Ministerio de Seguridad Social, y allí es donde tenemos que colocar la denuncia. Ahora sí, como les mencioné, vamos a ver el acoso o hostigamiento sexual en el trabajo. Bueno, ¿qué es el acoso o el hostigamiento sexual en el trabajo? Conforme a la ley, se entiende por acoso o hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, que en este caso es la víctima, que puede ser hombre o mujer, en el centro o lugar de trabajo, en forma reiterada y que provoque efectos perjudiciales. El acoso o hostigamiento sexual puede ser físico, verbal, escrito, gestual o gráfico. También lo de la conducta grave que ocurre una sola vez y que perjudica a la víctima. Este término es muy amplio porque, como vemos, ya se parte de que es una conducta sexual indeseada. Puede ser independientemente, este acoso o este hostigamiento lo puede recibir tanto un hombre como una mujer. Tiene que ser en el lugar de trabajo, de forma reiterada o aunque sea solo una vez. Y bueno, provoca efectos perjudiciales para la víctima. El acoso o el hostigamiento puede ser físico, puede ser verbal, puede ser escrito, gestual o gráfico. Eso quiere decir, digamos, de que no precisamente para yo cometer acoso tengo que decir palabras, tengo que tener un acercamiento físico, sino también con algún gesto, o así se puede ya identificar tal conducta o tal acción como acoso o hostigamiento. Se manifiesta para la víctima en situaciones actuales y futuras de empleo y se puede manifestar por medio de los siguientes comportamientos. Estos son, por ejemplo, solicitudes de favores sexuales para obtener un trato preferencial, recibir amenazas físicas o morales, daños o castigos, exigencia de una conducta sexual por parte de la víctima como condición para el empleo. Acá, digamos, esta conducta lo puede cometer, qué sé yo, tanto la persona empleadora como un compañero o compañera de trabajo, ¿verdad? Entonces, solicitudes de favores sexuales para obtener un trato preferencial, qué sé yo, una persona que se encuentra en un rango superior al mío, me dice, bueno, hágame un favor sexual y usted va a tener tal trato preferencial, ¿verdad? Cuando se reciben amenazas físicas o morales, daños o castigos, también el hecho de manipular, el hecho de chantaje, ¿verdad? Exigencia de una conducta sexual por parte de la víctima como condición para el empleo. Entonces yo como persona empleadora puedo decir, mira, te doy el empleo si haces tal conducta sexual. Recibir palabras escritas u orales de naturaleza sexual que resulten humillantes, hostiles u ofensivas para la víctima. Acá sí, esa palabra, ese acto o ese gesto además, ¿verdad? Que para mí no resulta que, ¿verdad? Tiene esa esencia sexual o ese contenido sexual que no es de mi agrado, ya eso se convierte en acoso o hostigamiento. Tener acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas e indeseadas. Entonces, en todos estos vemos cómo se manifiesta allí el acoso o el hostigamiento sexual. ¿Qué puede hacer la persona trabajadora si es acosada o hostigada sexualmente? Primero es informarse. Se parte, ¿verdad?, de que en el centro de trabajo hay una oficina, un departamento, un lugar en específico donde colocar la denuncia. Hay un procedimiento específico para darle trámite a estas denuncias. En el punto número 2, se parte de que la persona trabajadora debe tener un buen récord de trabajo. Entonces, si yo estoy siendo hostigada, ¿verdad?, sexualmente, yo debo de tratar de comprobar lo que a mí me garantice de que yo soy una buena trabajadora o un buen trabajador. Pedir apoyo emocional a amistades y familias y compañeros de trabajo es súper importante. Si existe un sindicato o una asociación gremial en el centro de trabajo,
hable con la persona representante del mismo, esto a fin de obtener asesoría, ¿verdad? Orientación, solicitar ayuda, ¿verdad? En tratar de ver qué ayuda le pueden ofrecer ellos. Denunciar, escribir todo lo que pasa, anotar la fecha y hora y lugar del incidente, señalar si otra persona estaba presente, mayor de 18 años, guardar una copia de denuncia en cualquier otra acción legal. Acá lo que se busca es que la persona, digamos, que va a denunciar, trate de recabar toda la prueba posible, ¿verdad? Para anotarlo en la denuncia. Y que, porque esta prueba en sí, ¿verdad?, le va a dar mayor credibilidad del hecho que está sufriendo. ¿Dónde debe denunciar la persona trabajadora en caso de acoso o hostigamiento sexual? Bueno, debe interponer una denuncia en el centro de trabajo, que esta puede ser oral o escrita, debe ser confidencial, no es que yo voy a poner la denuncia y mi persona empleadora va a ir a divulgar, no. En ella se deben escribir los hechos, así como incluir las pruebas y los testigos si los hay. Si la persona trabaja en el sector público, puede remitir una copia de la denuncia ante la Oficina de Inspección del Trabajo, la Oficina de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hemos visto, que atiende estas denuncias. Y si trabaja en el sector privado, puede remitir una copia de la denuncia a la Defensoría de los Habitantes. Remitir esta copia lo que nos ayuda es que estos entes o estas instituciones le den seguimiento a esa denuncia. Es incluirlas, quizás sí se entiende como partes, porque ellas van a estar pendientes de lo que se va tramitando en esa denuncia. Si el centro de trabajo no cuenta con un procedimiento para recibir denuncias, se puede acudir a la oficina de inspección más cercana. Si el caso no se resuelve por medio del procedimiento establecido en el centro de trabajo, o sea, por agotada la vía administrativa, la víctima puede interponer una denuncia en los tribunales de trabajo. Es decir, si yo, persona que fue hostigada o acosada, ¿verdad?, sexualmente, no me resolvieron en mi lugar de trabajo, yo aún puedo acudir a los tribunales, ¿verdad?, a poner la denuncia. Se tiene un plazo de 2 años para presentar la denuncia a partir del último hecho de acoso sexual o del momento en que terminó la causa justificada que impidió denunciar. Este es el plazo de prescripción, ¿verdad? Desde el último hecho, 2 años para presentar la denuncia. Y claramente, ¿verdad?, que entre más antes posible es mucho mejor, sobre todo por la parte que he referido de recabar la prueba, ¿verdad?, para presentarla. ¿Cuáles son las obligaciones de la persona empleadora o jerarca en los casos de acoso o hostigamiento sexual en el trabajo? Bueno, son muchas las obligaciones de esta persona, porque, por ejemplo, debe existir una política institucional o empresarial que define el procedimiento para interponer una denuncia en caso de acoso o hostigamiento sexual. Y esta política debe ser comunicada a todas las personas que trabajan en la empresa o institución. ¿Esto qué quiere decir? Que donde yo trabajo en la empresa que yo trabaje deben tener una política, o sea, cómo vamos a tratar los casos de acoso o hostigamiento sexual que se den aquí. Entonces, ¿qué procedimiento le vamos a dar? ¿Cómo los vamos a tramitar? A eso se refiere. Y bueno, debe ser de conocimiento para todos en la institución. Deben divulgarla, o sea, no solamente es creamos una política, establecemos el procedimiento para denunciar, pero no se divulga, ¿no? ¿Verdad? La gracia es que todos tengan conocimiento de esa política. Conformar una comisión investigadora encargada de dar trámite a la denuncia. Esta comisión se va a encargar, ¿verdad?, de investigar. El procedimiento de la denuncia no debe superar el plazo de 3 meses después de recibida, y ellos deben de encargarse de brindar apoyo a la víctima por medio de personas con experiencia en el tema. En este caso, ¿verdad?, pensemos en personas que pueden ayudar a la víctima, incluso un psicólogo o demás personas que sean de ayuda. El jerarca o persona empleadora también debe garantizar la confidencialidad de la denuncia y establecer sanciones contra la persona hostigadora o acosada en el caso que se compruebe la falta. Como vimos, esta denuncia es confidencial.
Y si se comprueba la falta, o sea que efectivamente esa persona está realizando acoso o hostigamiento sexual, ¿verdad? Debe establecer una sanción, no es solamente que se lleve el procedimiento a cabo y que la persona no se le hizo nada, no se le determinó nada, ¿no? Es que si se le comprobó la falta, deben recibir una sanción. Establecer medidas cautelares a solicitud de la víctima, respetando los derechos laborales y manteniendo su seguridad. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo trabajo con mi compañero o mi compañera que me está acosando, es que yo le solicite una medida cautelar, como por ejemplo, que se me mueva a mí a otra parte o que se le mueva a él a otra parte, o que qué sé yo, que se les aparte totalmente, que no tengan comunicación, que no tengan acceso a alguno, o sea, que yo no vea a esa persona si yo no así lo deseo, ¿verdad? A eso se refiere con las medidas cautelares. En caso de instituciones públicas, el jerarca superior está en la obligación de informar sobre estas denuncias recibidas y la resolución final a la Defensoría de los Habitantes de la República. Como vimos, las copias que son remitidas tanto a la Defensoría como a la Defensoría como a la Oficina de Inspección de Trabajo, es como para que le den seguimiento a estas denuncias, como para que comprueben qué fue lo que se resolvió. Y para nosotros también tener como ese acompañamiento. En el sector privado, la persona empleadora o instancia competente deberá informar a la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo sobre las denuncias recibidas. Eso era lo que les estaba diciendo. ¿Cuáles son las garantías para los denunciantes y testigos en el caso de acoso o hostigamiento sexual en el trabajo? La persona denunciante, o sea, la que realiza la denuncia, así como sus testigos, los que vieron, ¿verdad? O les consta ese acto o esa acción, no deben sufrir perjuicio personal, es decir, no deben ser sancionados o despedidos por haber comparecido en una denuncia de acoso o hostigamiento sexual. Y en este caso también se protege a la persona que realice la denuncia. La persona denunciante solo podrá ser despedida por falta grave y conforme le indica el artículo 81 del Código de Trabajo, pero con previa autorización de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Seguridad Social. Esto con el fin de verificar que el despido no se deba a la condición de denunciante o testigo en la situación planteada. Esto es, por decirlo así, un fuero, una protección que yo como denunciante no puedo ser despedida. Y al igual que pasaba, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras en periodo de lactancia o en periodo de maternidad, en este caso también la persona empleadora debe solicitar permiso ante la Oficina de Inspección de Trabajo para poder despedir. De lo contrario, no puede despedir. No es como, por ejemplo, yo llego, hago la denuncia de un jerarca, qué sé yo, y el jerarca es demasiado importante en la empresa, entonces dicen no, despidámosla mejor porque no nos sirve esa denuncia, se va a traer abajo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces lo que se dice es que no, ¿verdad? Se protege el puesto y la permanencia de la persona trabajadora allí, y lo que se trata igual es de comprobar de que está bien. Si ella comete una falta, bueno, entonces abramos un procedimiento para verificar la falta, pero no es así porque así que el trabajador, la persona empleadora dice, no, es que ella está denunciando un hecho de acoso o hostigamiento sexual, entonces mejor despidámosla. No, así por simple no se puede. Debe la persona trabajadora incurrir en una falta y esa falta debe ser comprobada. ¿Cuáles son las garantías para los denunciantes y testigos en casos de acoso o hostigamiento sexual? Cuando la denuncia no es tramitada por la persona empleadora o jerarca institucional, el procedimiento no se respeta o no se han establecido como tal, la persona trabajadora puede dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal y según el procedimiento que les corresponde. Esto va en el mismo sentido de la diapositiva anterior. Cuando esta denuncia no es tramitada, ¿verdad? Por quien corresponde, yo voy, coloco la denuncia, pero esta no avanza, no me dicen nada, ya pasaron los 3 meses,
la persona sigue allí, yo solicité una medida cautelar y la medida cautelar nunca llegó, ¿verdad? Y incluso que la persona me sigue acosando, me sigue afectando a mí, también que el procedimiento no se respeta, qué sé yo presenté prueba y la prueba no fue considerada en prueba, no fue considerada a la hora de dictar resolución, por ejemplo, que yo solicité testigos, que yo tengo testigos, y la persona que tramita el procedimiento dice, no, esos testigos no se los voy a recibir, qué sé yo. Yo como persona trabajadora puedo dar por terminado el contrato de trabajo, es decir, yo digo, ¿saben qué? Bueno, yo ya no deseo volver acá, esto me está afectando, y demás, pero acá se incurre en la responsabilidad patronal, es decir, en la parte empleadora me debe pagar a mí los extremos laborales, que son el preaviso, la cesantía, las vacaciones y el aguinaldo. Esto según el procedimiento que corresponde. Entonces, como vimos, yo coloco una denuncia, esa denuncia, el trabajador, la persona, perdón, empleadora, debe seguir un procedimiento. Y si esa persona no siguió, no respetó el procedimiento que tenía que seguir, yo puedo decir, no, yo me retiro, yo no deseo trabajar más acá, pero esta persona empleadora tiene la responsabilidad patronal de pagarme a mí los extremos laborales, que como lo dije son el preaviso, el auxilio de cesantía, las vacaciones y el aguinaldo. Y bueno, hasta acá creo que esto sería todo por parte de nosotros. Ahora sí podemos abrir un espacio para las dudas. Para lo que son las dudas, pueden levantar la mano en la aplicación y se les irá dando la palabra a uno por uno. Igual en el chat estoy por poner este link, que es por si nos hacen el favor de llenar la encuesta. Sí, yo creo que usted, que es mejor en esto, puede ver quién levanta la mano. Tiene la palabra, Chay. Buenos días. Yo quiero hacer una consulta. Es que viera que mi hijo está trabajando, ¿verdad? A él lo despidieron y él trabajaba en un lugar y él inició como cajero, ¿verdad? Pero él siempre le llegaba el salario como dependiente. Y yo le digo, ay, seguramente después de los 3 meses, no sé, lo pasan se lo ponen de cajero, ¿verdad? Pero igual nunca. Y hasta cuando él cumplió 10 meses y de tanta insistencia y tanta peleadera, ya le empezó a llegar el salario como cajero, ¿verdad? Él tenía 1 año y 2 meses cuando lo despidieron. Entonces yo le dije, él vaya al ministerio para que ellos lo asesoren más o menos cuánto le toca. Ahí le sacaron el cálculo bien, ¿verdad? De lo que le tenían que dar de liquidación. Y aparte le dieron un porcentaje de salarios de retroactivo, ¿verdad? Una cuestión así por lo que le estaban debiendo, por lo que no inició ganando como lo que tenía que ganar, ¿verdad? Cuando a él le mandaron la carta, a él le dijeron, esto es lo que le toca. Le dieron el mismo monto que le habían dado en el Ministerio de Liquidación, pero no le dijeron nada de la otra plata, ¿verdad? Entonces, él les dijo, está bien el monto, pero ¿qué pasa con el retroactivo? Lo que me deben porque no me pagaron desde el inicio como tenían que pagarme. Bueno, la cuestión es de que no le dijeron ni sí ni no. Él fue al ministerio, en el ministerio le dijeron, reciba eso que le dieron, y luego nos pone una demanda, o no sé cómo se llama, por lo que le quedaron debiendo, ¿verdad? Cuando ya usted recibe eso, viene aquí para nosotros proceder, pero ellos no le pagaron, no le pagaron todo, sino que se lo van a dar a pagos. Entonces, el que tiene que esperar a que le terminen de pagar todo para poder ir al ministerio para el otro procedimiento, o puede ir ya.
Muchas gracias, Chay, por su pregunta. Esos montos que le quedaron debiendo, que usted menciona que son retroactivos, son por el monto del salario que le tuvieron que haber pagado y no se lo hicieron, para estar en la línea. Pregunto. Bueno, no sé si me escucha, Chay, pero bueno, supongo que así fue como le entendí, que fue los montos que estuvo trabajando como cajero y se lo estuvieron pagando como dependiente. Efectivamente, digamos, como le dijeron, bueno, como lo hemos estado nosotros exponiendo aquí, el salario es parte de los derechos básicos y irrenunciables de la persona. Entonces, efectivamente, aquí el patrono que le estuvo pagando primero como dependiente, a pesar de que él estaba trabajando como cajero y estaba contratado como cajero, pues él está infringiendo, por decirse, este derecho laboral y, digamos, cayó en la figura que se llama retención del salario. Entonces, él está reteniendo el salario real que estaba teniendo en este caso su hijo, y pues su hijo tampoco está obligado, por así decirlo, a recibir pagos, este tipo de acuerdos, de ese monto que le queda faltando. Igual, muchas empresas se arreglan este tipo de problemas, digamos, firmando un tipo de acuerdo conciliatorio, le dicen un acuerdo ahí entre la persona que despidieron y entre ellos. Entonces, hacen, por ejemplo, en ese caso, como según lo entendí, de su hijo, firman el acuerdo de que le van a pagar esto, reconocen la deuda y que se van a pagar en cierto plazo. Aquí ya sí se complica más la situación, puesto que su hijo está de acuerdo en que le van a pagar dicho monto y se van a pagar en ciertas fechas. En este caso, lo que le recomendaría es que, pues, primero que se asesore ante un abogado, obviamente, porque nosotros aún no somos egresados, pero lo que hemos aprendido es que, en este caso, que se respete el plazo que hizo con la empresa. Si es que por ejemplo, se le pagara, por ejemplo, tanto monto el 13 de julio, en ese caso, esperar a esas fechas, y si el patrono no las paga, en ese caso, puede ir directamente a los tribunales, poner una demanda para que le paguen los montos. Entonces, si hubo este tipo de acuerdo y firmado por su hijo de que le iba a pagar tanto monto en tantas fechas, espere a que se realicen esos pagos. Si no se lo realizan, puede acudir a los tribunales. En el caso de que no se haya llegado a un acuerdo, simplemente se lo vamos a pagar tal fecha, sin ningún tipo de acuerdo escrito o así, entonces puede acudir de una vez a los tribunales a interponer la denuncia para que le paguen toda esa platita que le deben. Antes de dar el paso a la siguiente pregunta, les recuerdo que en el chat está el formulario para que nos ayuden con la encuesta. Le cedo la palabra a Darlene Rivera. Hola, buenos días. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Yo hace unos 4 años atrás había laborado para una tienda americana y la patrona que tenía yo en ese momento, cuando ella me despidió sin previo aviso, nada más lo hizo así, váyase unos días libres, me dijo así, después ahí metió a otra persona y nunca me dijo que me había despedido. Esa persona al despedirme a mí, cuando yo ya me le enojé y me le puse brava y le dije que la iba a denunciar por lo que me estaba haciendo, porque yo tenía un derecho. Entonces ella me dijo que no, que ella me iba a pagar todo, que lo arregláramos por bien. Pero resulta que en ese momento ella lo que vino y hizo fue empezar como a hacer un desglose de daños que habían en la tienda porque supuestamente yo los había hecho. Entonces de ahí ella me rebajó y me rebajó hasta que me dejó casi que en 40,000 colones, ¿verdad? Que eso fue lo último que ella me dio como pago por un despido que me hizo así nada más, digámoslo de boca, ¿verdad? Digámoslo que fue así. Eso está
Eso lo pena la ley, digamos, eso uno puede ir y hacer una denuncia. Ya, bueno, en el momento no lo hice yo, pero si en algún momento tuviera otra vez ese tropiezo en el área laboral, se podría ir a hacer una denuncia por esa falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Darlene. Efectivamente, como lo menciona usted, sí puede ir a hacer la respectiva denuncia, pero hay un inconveniente. Según entendí, eso fue hace 4 años, digamos, cuando se trata de derechos laborales básicos, se dice que la persona trabajadora cuenta con el plazo de 1 año para reclamar el pago de dichos derechos. Entonces, si ya fue usted despedida y pasó 1 año, entonces se dice que le prescribe el derecho. ¿Esto qué se refiere? A que podría reclamarlo, pero la parte empleadora, el patrón le puede decir, no, ya pasó 1 año, ya usted no denunció cuando debería, y ese es el plazo de 1 año. Entonces, pero Sí. igualmente, abarcando su pregunta sobre si podría acudir, efectivamente podría acudir, puesto que algunos derechos, como el mencioné, auxilio de cesantía, que no se pueden compensar con ese tipo de rubros, por ejemplo, de los daños que haya ocasionado el trabajador en el centro de trabajo, sino que efectivamente puede acudir tanto al Ministerio de Trabajo, si usted está inconforme respecto a eso que le dijo el patrono, o puede acudir también a los tribunales a ejercer la respectiva denuncia, según el asesoramiento que le brinda el Ministerio de Trabajo. Acá, perdón. ¿Me escuchan? Bueno, es que era algo así, parecido a eso. Y si esa persona nunca hizo contratación con uno y nada más, lo único que hizo fue contratarlo a uno así, llegue, vamos a ubicarla ahí en el trabajo y nunca hizo la contratación escrita con uno puede ir siempre a quejarse. Sí. Iba a responder usted. Es que, Dios, vieras que se le escucha un poquito cortado. Se le corta un poco. Si quiere apaga la cámara. Okay, disculpe. Okay. ¿Me lograron escuchar la respuesta anterior? Ajá, sí. Ok. Sí, como les estaba diciendo, a pesar de que no haya un contrato escrito, lo importante a la hora cuando se vaya a denunciar en el Ministerio de Trabajo o en los tribunales es que existan los 3 elementos que les dije al inicio de la presentación. Recuerden que esos 3 elementos eran una relación que sea personal, una relación que sea con salario y una relación que sea subordinada. Es decir, a pesar de que no haya contrato escrito, si el Ministerio de Trabajo y el tribunal determina que usted estaba trabajando para esa empresa de manera personal, es decir, usted como iba y era la que encargaba de hacer ciertos trabajos en cierto departamento, o sea, usted Darwin, no otra persona, si usted iba y recibía un salario por ello, y si usted iba y acataba órdenes de la persona de la dueña de la empresa, o la persona encargada de la empresa, entonces se presume que hay un contrato de trabajo. Entonces, a pesar de que no haya nada escrito, si existen esos elementos, se está hablando de una relación laboral. Bueno, nos quedan 3 minutos de tiempo aproximadamente, entonces voy a hacerle la palabra a Deimar. Deimar tiene la palabra, puede activar el micrófono para hacer su pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, si yo quiero hacer unos arreglos a mi casa, ¿cuánto yo podría pagarle al muchacho que venga, digamos, a arreglar mi casa? Sí, vea, nosotros vimos que conforme se regula en la ley de salarios mínimos, allí podríamos buscar y podríamos ver el salario que se le puede otorgar según el día, ¿verdad? Para este señor y según lo que él vaya a hacer, ¿verdad? Porque puede ser
un trabajo, qué sé yo, una instalación eléctrica, puede ser algún otro trabajo, qué sé yo, de construcción o demás. Entonces, allí nosotros nos podemos guiar, ¿verdad? Dar un margen de cuánto se le puede pagar, cuánto es el salario mínimo, ¿verdad? No es que tenemos que pagar el salario mínimo, podemos pagar mucho más, ¿verdad? Acorde a cada quien pueda, pero eso es como una forma general que nos ayuda a establecer el salario mínimo que le podemos pagar a esa persona que nos va a realizar un trabajo. De igual forma, aquí también hay libertad de partes, ¿verdad? Siempre que usted contrate, usted puede establecer un monto aproximado con esa persona. Entonces, siempre tiene que ser, ¿verdad?, mayor al salario mínimo, pero puede haber un acuerdo en tres partes en los que ambos lleguen a un acuerdo. Ahora bien, me gustaría referirme a las dos preguntas también anteriores que hicieron de la siguiente forma. Primero es, conforme a la señora que nos explicó que el muchacho no le pagaban como cajero, si nosotros vemos una afectación a un derecho, ¿verdad?, de nosotros que no se está pagando como tal, acá les quería recalcar que recaben prueba, porque la prueba siempre es muy fuerte, digamos, nos ayuda, nos acredita nuestro decir. Entonces, si yo estoy trabajando como cajera, no como dependiente y no me están pagando como tal, siempre va a ser muy importante la prueba para determinar tal. Ahora, a la muchacha que nos indicó que trabajaba en la tienda americana, de igual forma, por ejemplo, no tengan miedo, o sea, si la muchacha le decía que es que se le habían daños, que por eso se le rebajaba el preaviso y demás, acá la carga, bueno, la prueba, ¿verdad? Siempre recaben para usted, porque es mucho mejor, ¿verdad? Tener prueba para uno, para acreditarme y decir, pero en realidad, en el derecho, en el trabajo laboral, a quien le corresponde la carga de la prueba es al trabajador. Él tiene que comprobar también su decir. Entonces, si ella dice, perdón, no, es que los daños que me ocasionó se le fueron restando, y demás, ella es la que tiene que comprobar esos daños, ella es la que tiene que acreditarme a mí que yo efectivamente realicé esos daños en la tienda, por ejemplo. Entonces, y además hay un principio que se llama en derecho laboral pro operario, que es un principio en el que se beneficia al trabajador. O sea, si la persona empleadora no tiene pruebas para demostrar, ¿verdad?, en mi contra, priva ese principio, por decirlo así. Porque en todo lo que él trate de atacarme a mí, pero él no aporte pruebas, entonces se me toma eso a mi favor. Y no sé si nos da tiempo para alguna otra pregunta o hasta aquí quedaríamos. No, hasta aquí quedaríamos. Bueno, por último les recuerdo de nuevo, en el chat está la encuesta por si no la han llenado. Nos ayudaría mucho si la llenan y lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas. Sabemos que hay muchas dudas, pero ya se nos acabó el tiempo de la sesión. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a todos, también los que se conectaron. Les agradecemos mucho que hubieran sacado su ratito para conectarse y de verdad esperamos que hayan aprendido, que todo lo poquito que les explicamos de verdad les haya servido y que lo tomen en cuenta para su vida laboral o si se van a desempeñar o si lo hicieron en el pasado también como para que hagan ese contraste, ¿verdad?, de los derechos que ustedes tienen y que ante cualquier violación, ¿verdad?, los pueden hacer valer ante una denuncia o ante una eventual demanda. Eso sería todo por parte de nosotros. Un gusto haber compartido con ustedes.